Muchas gracias por invitarme, muchas gracias por asistir. Bueno, pues la idea en esta charla es hablar un poco así de manera general sobre algunos métodos de Machine Learning para la solución numérica de problemas inversos. Entonces, pues la idea la planteé la plática de la siguiente forma. Pues comenzar diciendo que es un problema inverso, ¿no? Que pues es lo que vamos a atacar, porque el Machine Learning puede atacar los problemas inversos y algunos modelos de aprendizaje automático de Machine Learning que se están utilizando para los problemas inversos, como las redes neuronales, las redes convolucionales, las redes físicamente informadas y algunos modelos generativos. Entonces, pues comencemos por qué es un problema inverso. Pues los problemas inversos tratan de determinar los parámetros ocultos o unas causas ocultas eh, que producen unos datos que se pueden observar en la realidad. Eh, Algo así como, por ejemplo, un problema inverso es la colorización de una imagen. Entonces, en este caso, pues tenemos una imagen en blanco y negro y la idea del problema inverso es saber cómo era la imagen a color, ¿sí? Entonces, pasa un poco al contrario de lo que hace nuestro celular, ¿no? En nuestro celular nosotros podemos tomar una imagen, capturarla y hacer un problema directo que es pasarla a blanco y negro. Entonces, el problema inverso es, pues tenemos una imagen a blanco y negra y queremos pasarla a color. Esta es como una idea un poquito así, digamos, coloquial de qué es un problema inverso. Ya si queremos entrar un poquito más formal a qué es un problema inverso, ¿no? Pues la idea de los problemas inversos es encontrar los parámetros X, que son parámetros ocultos que no se pueden ver, dada una observación Y más eta, donde eta representa un nivel de ruido que se obtiene al observar los datos. ¿Por qué? Porque cuando uno observa la realidad, siempre hay un error, ya sea porque uno esos datos los necesita meter en una computadora, entonces la computadora tiene un error, o porque uno tiene unos instrumentos que miden los datos y esos instrumentos siempre tienen cierto error. Entonces, esos datos que uno observa siempre vienen con un nivel de ruido. Entonces, la idea es encontrar esos X que al aplicarles un mapeo a, pues me den esa observación. Ese mapeo se conoce como mapeo directo o operador directo, así como famosamente se conoce. Y el operador directo lo construyen o usualmente los físicos, matemáticos, científicos en general, buscan cómo relacionar parámetros con datos que se observan. Entonces lo que se hace es resolver el problema directo, o sea, hacerlo el contrario, ¿no? Si yo tengo una imagen a color, pues la paso a blanco y negro. Entonces ese sería el operador directo, pasarla a blanco y negro. Entonces, otro ejemplo de problema inverso sería, tenemos una imagen con ruido. Esto se llama denoising. Tenemos una imagen con ruido y la idea es quitarle el ruido, tener la imagen original sin el ruido, ¿no? Entonces, en este caso, el operador directo ahí es la matriz identidad. Es una matriz identidad, ¿no? Uno agarra la imagen como una matriz y pues lo que obtiene es una matriz sin ruido. ¿Sí? Esa es la idea del problema inverso. Otro problema inverso es, por ejemplo, el impeding, que es, tenemos una imagen con una parte que no se sabe qué es de la imagen, no está cubierta, ¿no? Tiene como una mancha, ¿no? Es negra en esa parte. Y lo que queremos es recuperar la imagen sin esa parte que le falta, ¿sí? Eso sería el problema inverso. Otro problema inverso, para salirnos un poco de imágenes, que les he mostrado ya varios problemas inversos en imágenes, es el problema de dispersión de onda acústica. Este problema es un problema que yo trabajé durante la maestría y pues voy a estar como mostrándolo a medida de la charla para ir dándoles ejemplos de cómo se aplica Machine Learning para solucionar problemas inversos. Entonces, la idea de este problema inverso es que uno tiene un objeto y este objeto no sabe uno cómo es la forma del objeto. Entonces lo que se hace es enviar ondas en varias direcciones hacia el objeto. Esas ondas chocan contra el objeto, se dispersan y lo que se mide son las ondas que se dispersaron.
Y de acuerdo a cómo se dispersan estas ondas, la idea es recuperar la forma del objeto. ¿Sí? Entonces, el problema directo asociado a ese problema inverso sería, no sabe cuál es la forma del objeto, envía ondas y lo que quiere es saber cómo se dispersan las ondas. O sea, acá es lo contrario. No sabe la forma del objeto, pero sabe cómo se dispersaron las ondas. Quiere saber la forma del objeto. Las ondas, pues, cumplen cierta información de una ecuación diferencial, ¿no? Entonces, en este caso, la ecuación diferencial asociada a cómo se deben comportar esas ondas es la ecuación de Helmholtz, es la ecuación de onda reducida, ¿no? Entonces viene así por el laplaciano de U más una constante que se llama el número de onda por U, y eso debe cumplirse igual a cero en el dominio. Y muy cerca de la frontera del objeto se pueden considerar condiciones de frontera. Entonces esa es como la idea del problema inverso, ¿no? ¿Qué pasa? Usualmente los problemas inversos son mal planteados en el sentido de Hammar. Es decir, que o no existe solución, o su solución no es única, o no hay dependencia continua entre los datos y la solución. Es decir, que si yo varío muy poquito los datos que se observan, la solución puede cambiar un montón. O sea, los parámetros pueden ser muy diferentes. Entonces acá tengo un ejemplo como sencillo del mal planteamiento de los problemas inversos. Aquí tenemos un problema directo en A y un problema inverso en B. El problema directo en A es, yo conozco la velocidad inicial y el ángulo del lanzamiento de una pelota. Entonces el problema directo es saber, sabiendo esa velocidad inicial y ese ángulo, hasta dónde va a llegar la pelota. Y ese es un problema pues bien planteado, ¿no? Si yo muevo un poco los parámetros, la velocidad inicial y el alfa, la distancia también debe variar muy poco en lo que respecta, ¿no? Pero el problema inverso es, si yo sé cuál es la distancia que recorrió la pelota, pues a mí me gustaría saber cuál fue la velocidad inicial y cuál fue el ángulo de lanzamiento de la pelota. Pero fíjense que este es un problema mal planteado porque hay varios ángulos y varias velocidades iniciales que cumplen, que al combinarlos da esa misma distancia. Entonces es un problema mal planteado. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo se puede solucionar esos problemas? O sea, ¿qué podemos hacer, no? Entonces existen varios métodos tradicionales para atacar ese problema de mal planteamiento. Uno de los problemas de los métodos clásicos sería como añadir un término de regularización, porque, claro, o sea, cualquier persona pues pensaría, a ver, vamos a ver un poquito atrás, que pues aquí decimos, pues tenemos un operador, pues aplico el inverso del operador y ya tengo mis parámetros. Pero como el problema es mal planteado, entonces yo no puedo aplicar un inverso del operador ahí, sino que tengo que ir pues, a través de un problema de minimización. Entonces, la idea es minimizar el siguiente problema más un término de regularización. Ese término de regularización lo que es añadir información a priori a los parámetros que uno quiere resolver. Pues puedo utilizar el pizarrón, ¿verdad? Nunca he utilizado tiza, pero voy a intentarlo, a ver, que no se me vaya a romper. A ver, un parámetro de regularización común es el regularizador de Tijonov. Esto lo podemos llamar este de acá. Entonces, lo que hace este parámetro de regularización, este término, es decirle a los parámetros cómo queremos que se comporten. Entonces, en este caso, nosotros queríamos que esos parámetros se comportaran de forma suave, que no tuvieran cambios muy radicales. ¿Sí? Esto se puede traducir al problema del lanzamiento de la pelota, ¿no? Como yo ir restringiendo mi espacio de soluciones para encontrar la solución más adecuada, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo sé de antemano que la pelota fue lanzada por un cañón, la velocidad inicial, pues ya sabemos que es una constante.
¿no? Entonces ya no tenemos una varianza, ¿no? En la velocidad inicial, sino que es una constante. Y voy reduciendo el espacio de soluciones para que ya se convierta en un problema bien planteado, en un problema que tenga solución única, que eh, también sea dependiente continuo de los datos. Eh, entonces, lo que se hace es eso, ¿no? O sea, reducir un poco el espacio de soluciones para que cuando uno ataque el problema inverso, ese problema esté bien planteado. Otro método para atacar este mal planteamiento es la inversión bayesiana. Entonces, lo que se hace en inversión bayesiana es, o lo que se quiere, es maximizar la probabilidad de unos parámetros dados los datos que uno observa. Entonces, como esa probabilidad no se puede calcular de forma directa, ¿no? Entonces lo que se hace es ir a través de la ley de Bayes. Entonces se calcula la likelihood, la máxima verosimilitud, ¿no? Y aparte de eso, pues aparece acá el término de una distribución a priori, la P de X. Esa distribución a priori, pues es lo mismo que añadir un término de regularización o hace equivalente a añadir un término de regularización. ¿Por qué? Porque es una información a priori que uno le está añadiendo al problema para que el problema se comporte de buena forma, ya no se comporte de cualquier forma. De hecho, si nosotros pues queremos maximizar esto, ¿no? Probabilidad X, pero maximizar esta probabilidad, bueno, y nosotros podemos suponer que ese X distribuye de alguna forma, por ejemplo, normal. Si nosotros suponemos esto y además pues sabemos que ¿no? Si queremos maximizar esto de acá, pues es lo mismo que minimizar esto. Pero minimizar esta, por la ley de Bayes, ¿no? Haciendo una equivalencia, pues va a ser equivalente a minimizar esta. Suponemos que distribuye normal, esto es equivalente a minimizar esta. Que es equivalente a la regularización de Tikhonov. Entonces podemos ver que, de cierta forma, los dos métodos lo que están haciendo es de los métodos clásicos para poder resolver problemas inversos. Si se dan cuenta, ambos métodos, los dos, necesitan evaluar múltiples veces este operador, el operador directo, el operador A de X. Ese operador directo, si es muy costoso evaluarlo, pues entonces resolver estos problemas también es muy costoso. Y como es muy costoso, pues es algo que no le conviene, por ejemplo, a la industria ni tampoco a la academia cuando tenemos problemas interesantes, ¿no? Y es allí, pues, donde tienen como entrada los métodos de Machine Learning. Pues, recientemente, los métodos de Machine Learning se pueden utilizar con procesamiento en paralelo, o sea, utilizan ya muchos recursos computacionales y hacen que la evaluación de las cosas sea mucho más rápida y efectiva. Y aparte de eso, los métodos de aprendizaje automático pueden mapear directamente de los datos que se miden a los parámetros. No necesitamos pasar
mediante el operador directo. O sea, ya no necesitamos evaluar el operador directo, sino podemos ir directamente de los datos que se observan a los parámetros. Entonces, esto es una ventaja, pues, grande frente a los métodos tradicionales si se requiere velocidad, ¿no? Y pues aparte, los métodos tradicionales, al ser a veces muy costosos, son imprácticos de ponerlos, ¿no? En una computadora, por ejemplo, no se puede. Sin embargo, pues los métodos de aprendizaje automático, aunque tienen sus ventajas, pues también tienen sus desventajas. Una de las desventajas es que pues hay una falta de justificación tanto teórica como a veces empírica de la aplicación de estos métodos, porque a veces pues no hay una justificación teórica de por qué unos hiperparámetros en algún modelo funcionan mejores que otros hiperparámetros en el mismo modelo. Entonces, esta es una desventaja, ¿no? De por qué decir, ok, quiero resolver este problema con este método de Machine Learning, pero pues tengo que probar parámetros, ¿no? Y pues eso es una desventaja frente a métodos tradicionales donde pues ya está establecida la teoría y no hay que probar pues ningún hiperparámetro así como si en el Machine Learning. Pero bien, pues entonces pues vamos a comenzar con algunos métodos de aprendizaje automático que se utilizan para resolver problemas inversos y cómo lo están aplicando. Entonces, el primer método del que vamos a hablar son las redes neuronales artificiales, que es como el modelo clásico, el modelo base del Machine Learning. Las redes neuronales artificiales se pueden ver así de forma simple como una aplicación que va de un espacio en otro. Entonces, toma unos datos de entrada y da unos datos de salida. Aquí tengo un gráfico que muestra mejor, es una red neuronal, ¿no? Entonces, la idea de las redes neuronales se va mucho a la idea de cómo funciona una red neuronal natural, una red neuronal humana. Lo que hacen las redes neuronales humanas, así como un poquito no preciso, es recibir un estímulo, reciben el estímulo por medio de los sentidos, lo procesan y dan una respuesta de acuerdo a ese estímulo. Entonces, algo así hacen las redes neuronales artificiales. Reciben una entrada, esa entrada, ese estímulo lo procesan, ¿sí? Y dan una salida. Para procesarlos, lo que hay intermedio son unas capas, que se llaman capas intermedias o capas ocultas, que tienen unos nodos, y esos nodos son llamados neuronas, pues haciendo alusión a la comparación de las redes neuronales humanas. Y en esos nodos se conectan mediante algo que se llaman pesos, y pues lo llaman pesos sinápticos para seguir siendo como de acuerdo a las redes humanas, ¿no? Entonces hacen pesos sinápticos. Es una combinación entre los pesos sinápticos, se procesan y dan la salida. Y esto, en principio, las redes neuronales son un modelo de aprendizaje supervisado. Es decir, que necesitan datos de ejemplo para aprender. Entonces, como un niño, también pasa lo mismo, ¿no? Necesita datos de ejemplo para aprender. Por ejemplo, si queremos reconocer una manzana, lo que uno hace es agarrar un conjunto de ejemplos de qué es una manzana, le muestra al niño y el niño pues aprende. Ah, ok, ya sé qué es una manzana, ¿no? Lo mismo con las redes neuronales. Y pues obviamente que tienen un error, ¿no? Pues, pero pasa igual, ¿no? Yo, por ejemplo, tampoco sé distinguir si voy a Ciudad de México entre una quesadilla y un taco, ¿no? O sea, sí. Entonces, pues puede pasar lo mismo con la red neuronal, ¿no? Dependiendo de los datos de entrenamiento que yo le dé, pues ella va a aprender de esos datos. Sin embargo, pues si se dan cuenta, acá les estoy mostrando un ejemplo como de clasificación, ¿no? De esto es una manzana, esto no es una manzana. Pero para problemas inversos, el fuerte de utilizar redes neuronales se basa no en clasificación, sino en que es un operador, o que es una, perdón, que es una aproximador universal de funciones. Es decir, que ya la salida no es una clase, no es discreta,
sino que la salida de la red neuronal es continua. Pues en esto se basa en utilizar redes neuronales para problemas inversos, en que las redes neuronales pues, pueden aproximar cualquier función dadas ciertas condiciones, ¿no? Entonces, lo que dice el teorema de la aproximación universal es que si yo tengo una función de continua en el hipercubo y tengo una red neuronal de una sola capa intermedia, entonces yo puedo aproximarme a esa función tanto como yo quiera. ¿Sí? Eso es lo que dice. O sea, me puedo aproximar tanto como si quiera a esa función. Pero acá es donde los matemáticos aplicados tienen que tener cuidado, porque pues si leen, ¿no? Dice como, o sea, tenemos las funciones continuas en el cubo, y ahí aparece una palabra clave, ¿no? Existe una suma de esta forma. Existe una red neuronal, ¿sí? Tal que se cumple, que se aproxima a la función, ¿no? Entonces ahí aparece la palabra existe. No nos dice nada a nosotros. Esta es la estructura que tiene que cumplir para que esa red neuronal se aproxime a esa función, ¿sí? Entonces, básicamente, pues lo que nos está diciendo es, existe, pero no sabemos cuál es, ¿sí? Y ahí es donde está un poquito la falla de las redes neuronales, ¿no? Que nos toca, pues, estar probando, a ver, este hiperparámetro, esta cantidad de neuronas, a ver si funciona, ¿no? Con con esta función que queremos aproximar. Entonces, eh, hay muchos equivalentes a este teorema que inclusive van fortaleciendo o más bien disminuyendo algunas condiciones eh, que van haciendo que estas redes neuronales pues, sean más aplicables, ¿no? Pero siempre tienen esas palabritas clave que hay que tener en cuenta, en donde no se pueden aplicar a la ligera. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, este teorema nos garantiza que si nosotros tenemos infinito número de neuronas, pues me voy a aproximar a a la solución, ¿no? Hay otros teoremas que si yo tengo infinito número de capas ocultas, entonces me voy a aproximar a la solución. Hay otros teoremas que nos dicen, ok, no vamos a tener infinito número de capas ocultas ni infinitas neuronas, pero sí vamos a tener unas funciones de activación, ¿no? En las redes neuronales un tanto diferentes, ¿no? Que cuando uno las va a llevar a la práctica, cuando uno va a programar, cuando uno lo va a meter en una computadora, pues esto pues no se puede, ¿no? No puedo tener infinitas neuronas, no puedo tener infinito número de capas, no puedo tener esas funciones de activación que proponen, ¿sí? Entonces ahí es donde toca tener un poco cuidado con las redes neuronales. Entonces, ¿cómo las utilizan para problemas inversos? Como les decía, los modelos de Machine Learning pueden ir de los datos que se observan a los parámetros. Entonces, esa es la idea que proponen para usar Machine Learning para problemas inversos. Lo que hacen es, tenemos un conjunto de medidas, de datos que se observan. Con ese conjunto de medidas de datos que se observan, yo lo puedo separar en dos, ¿no? Uno que yo pueda hacer pruebas y uno que yo pueda entrenar el modelo. Y con esos datos de medida, yo sé cuáles son sus parámetros. Entonces tengo que tener un conjunto de ejemplos. Tengo que tener un conjunto de medidas y junto a ese conjunto de medidas, su conjunto de parámetros. Entreno un modelo con ese conjunto de medidas y ese conjunto de parámetros y luego la red neuronal va a ser capaz de aproximar los nuevos parámetros para nuevas medidas, ¿sí? Esa es la idea. Entonces es un poco directo, ¿no? Por ejemplo, sirve para el denoising. Entonces yo lo que hago es ingreso una imagen con ruido y lo que va a devolver mi red neuronal es la imagen sin ruido. Y se entrena metiendo muchas imágenes con ruido y sus comparativas imágenes sin ruido. Así es, esa es la forma en la que lo están haciendo, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, para el problema de dispersión de la onda que les comentaba. Entonces, meten muchas dispersiones de onda, ¿no? Y están acá, meten muchas dispersiones de onda y me aproximo a la frontera del objeto, me aproximo al objeto. Sin embargo, acá pues tienen un pequeño truco
¿Qué es que ponen una condición, eh, una información a priori? Esa información a priori que dan es que las fronteras, ¿no? Pues pertenecen como el conjunto de las formas de estrella, es decir, que se puedan escribir de esta forma. Se pueden escribir como forma de estrella, donde n de t se puede aproximar mediante series de Fourier. Entonces, eso es lo que hacen. Dicen como, ok, vamos a entrenar a la red neuronal con muchas ondas dispersas y con muchas fronteras, muchas formas de los objetos, pero que esas formas de los objetos cumplan esa condición, esa información. ¿Qué tipo de arquitectura utilizan? Aquí es una red neuronal completamente conectada. Hacia adelante. Sí, hacia adelante. ¿Cuántas capas? Aquí utilizan 5 capas. Cada capa. Sí, van por ahí más o menos 200 neuronas en cada capa. ¿Cuánto tarda una corrida de entrenamiento? Eh, no recuerdo bien en el artículo cuánto dice que se tarda, pero sí recuerdo cuántos datos de entrenamiento necesitan. Necesitan 60.000. 60.000. Arquitectura celular. Ajá, sí. Esta restricción donde los coeficientes de la serie de Fourier para aproximar a R los dejan variar muy poquito, para que pues, puedan aproximar algo. Luego tenemos, por ejemplo, las redes neuronales convolucionales. Las redes neuronales convolucionales, a diferencia de las redes neuronales clásicas, permiten en la entrada tomar diferentes formas, no solamente un vector como lo permiten las redes neuronales clásicas, sino que estas permiten entrar, por ejemplo, matrices tridimensionales. Entonces, son muy útiles para imágenes. Y, pues, por ejemplo, se utilizan para hacer, también es un denoising, para imágenes médicas. Entonces, aquí viene como la imagen con ruido que les llega a los médicos, ¿no? Y lo que se trata es que esa imagen se pueda hacer sin ruido, ¿no? Entonces acá igual, se utiliza igual, se hace un conjunto de entrenamiento de muchas imágenes con ruido y muchas imágenes sin ruido y se entrena directamente la red neuronal convolucional. Eh, entonces acá de cierta forma lo que empiezan a hacer los artículos y los investigadores es zapateros a sus zapatos. Es decir, como las redes neuronales convolucionales son buenas con imágenes, entonces todos los problemas inversos que tengan que ver con imágenes, pues vamos a atacarlos con redes neuronales convolucionales. Si tengo un problema que tenga video, por ejemplo, o que tenga audio, entonces no los ataco con redes neuronales convolucionales, sino con redes neuronales recurrentes, que permiten estar viendo esas secuencias temporales, ¿no? Entonces, esa es la forma en la que lo están haciendo. Aquí tenemos otro ejemplo de redes neuronales convolucionales para el problema de dispersión de onda. Entonces, lo que hacen en este problema es que las direcciones de onda que se envían para chocar contra el objeto es limitada. O sea, por ejemplo, la dirección de la onda que va a chocar contra el objeto solo es esta, ¿no? Entonces, lo que hacen con redes neuronales convolucionales es que pueden reconstruir toda la onda que se dispersó, o sea, toda la onda que se dispersa para todas las direcciones que se quieran, y luego aplicar un método tradicional para reconstruir todo el objeto completo, ¿no? Y es que yo necesito una gran cantidad de datos de entrenamiento para que el modelo funcione. Y pues eso es lo que a veces falta en los problemas inversos, datos. Entonces, como no tenemos datos, lo que hacen los investigadores es crean un conjunto de datos sintéticos y se lo dan a su red neuronal. Pero esto podría crear un sesgo, ¿no? Un sesgo en el aprendizaje.
Entonces, pues pensando un poco, ¿no? Todos los modelos y todos los problemas inversos siguen cierta física y ciertas leyes, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no utilizar esas leyes a nuestro favor para implementarlas en el Machine Learning y que no necesitemos un conjunto de datos gigantes para que se entrenen y nos den la solución de problemas inversos? Entonces, este es como el enfoque de las redes neuronales físicamente informadas. Las redes neuronales físicamente informadas, la aplicación primaria es para resolver ecuaciones diferenciales. La idea detrás de esto es, aquí tenemos una red neuronal clásica, digamos. Y supongamos que yo quiero enseñarle a esa red neuronal a predecir las trayectorias de un lanzamiento de una flecha. Entonces, si yo le empiezo a dar datos, ¿no? Esta podría ser una trayectoria válida para la red neuronal, ¿no? O sea, ya en su salida podría decir, ah, esta es una trayectoria válida, ¿no? La flecha nunca cae, de hecho se va al infinito. Y en base a muchos ejemplos, esa red neuronal podría aprender que las flechas siempre caen. Pero si de antemano involucramos la ley física de que las flechas siempre caen, ¿no? Pues la red neuronal entonces ya no va a necesitar un montón de datos para aprender que las flechas siempre caen. Entonces eso es lo que hacen las redes neuronales físicamente informadas. Involucran la ley de la física donde la trayectoria tiene que cumplir esa ley, ¿sí? Entonces fíjense que ya, pues, por ejemplo, ya no va a necesitar un montón de datos para que sepa que las flechas siempre caen. Ya no va a tomar como válidas estas trayectorias, ¿no? Las redes neuronales físicamente informadas pues, se utilizan para ecuaciones diferenciales, ¿no? Y una ecuación diferencial también la podemos ver como un problema inverso, ¿no? Porque lo que se quiere hallar es ese U, ¿no? Que al aplicarle el operador diferencial, este lambda es un operador diferencial, pues cumpla una característica, ¿no? Cumpla que sea igual a SF en el dominio. Que aparte de eso cumpla ciertas condiciones de frontera. Entonces, para hacer eso, para incluir la ley en el entrenamiento de las redes neuronales, lo que se hace es buscar que la red neuronal, los parámetros de la red neuronal, los pesos sinápticos, minimicen esta función de pérdida de acá, esa función L sub teta de omega más el L sub teta de la frontera de omega, ¿no? Donde cada uno de estos, esta O sub teta va a representar la salida de la red neuronal. Entonces, a la salida de la red neuronal le aplicamos el operador diferencial y lo comparamos con lo que debe ser. Y eso es lo que se puso a minimizar, ¿sí? Y lo mismo en la condición de frontera. Las ecuaciones diferenciales. Entonces, pues si recuerdan, ¿no? El, el problema de dispersión de la onda pues tenía que cumplir esta ecuación de acá, ¿no? En el dominio y en la frontera, pues unas condiciones de derecho, ¿no? Entonces, pues podríamos añadir esta información física para resolver el problema de dispersión de onda acústica. Claro, pero no directamente, porque lo que se está buscando en el problema de dispersión de la onda es precisamente esta de acá, la frontera, ¿no? De esa forma, no sabemos cuál es. Y las redes neuronales físicamente informadas, pues sí necesitan saber qué puntos están en la frontera para poder actuar, ¿no? Entonces no las podemos aplicar directamente, pero nos quedamos con esa idea de que, ok, al menos sabemos que no vamos a necesitar tantos datos si intentamos incluir la física del modelo para aproximar las cosas. Entonces, pues algo que podría ser interesante es, ¿y si utilizamos modelos que generen las fronteras, ¿no? Y aquí es donde aparecen los modelos generativos. Los modelos generativos lo que buscan es aproximar la distribución de los datos.
Entonces, lo que hacen los modelos generativos es partir de una distribución muy simple, por ejemplo, de una distribución normal, y mediante transformaciones ir a distribuciones un poco más complejas, ¿no? Y eso es lo que buscan los modelos generativos, aproximar esa distribución que es más compleja a partir de una distribución que sea más simple. Entonces acá tenemos, por ejemplo, una red neuronal generativa adversa, eh, donde la idea es enfrentar dos redes neuronales. Entonces acuérdense, la idea es ir de la distribución, de una distribución simple, como por ejemplo pues una normal, ¿no? Una distribución con ruido, ¿no? Una real, a una distribución real. Entonces lo que se hace es enfrentar dos redes neuronales, una que se llama generadora, que va a generar los datos, y otra que se llama discriminadora. Y es como un juego del policía y el falsificador, ¿no? El generador es un falsificador, ¿sí? Hagan de cuenta que quiere falsificar arte. Entonces, lo que él busca es hacer obras de arte que el policía o el experto en arte crea que es verdad, ¿no? Que diga, ah, sí, este sí es un arte verdadero, ¿no? Y el discriminador lo que busca es todo lo contrario, no dejarse engañar, o sea, saber qué es arte verdadero y qué no es arte verdadero, ¿sí? Entonces, estos dos van a competir, van a estar compitiendo eh, para entrenarse y la idea es que el generador va a empezar a aproximar la distribución de los datos reales, ¿sí? Y va a generar arte que se parece mucho al arte real, ¿sí? En estos modelos, estas dos redes, la idea es que ninguna sea mejor que la otra. O sea, no puede ser una muy buena y la otra muy mala. ¿Por qué? Porque si el generador es bueno, ¿no? O el discriminador es muy malo, entonces cualquier cosa va a ser arte para el discriminador, ¿no? O sea, va a decir, ah, sí, esto es arte y cualquier garabato, bueno, que eso pasa hoy día, ¿no? Cualquier garabato es arte, ¿no? Y al revés, el discriminador es muy bueno, entonces el generador, para el generador nunca nada va a ser, nunca va a ser arte nada, ¿no? Y entonces, pues esto se puede utilizar, por ejemplo, para inpainting. Entonces, se recibe una imagen con un pedazo oculto, ¿no? Y lo que hace la red neuronal generativa es generar ese pedazo de cara que falta, ¿sí? Esa es la idea de las GANs. Pero otra vez vuelve a hacer lo mismo, un montonal de datos para entrenar la red neuronal, ¿no? Entonces, me atreví a poner en estos modelos generativos un modelo que se nos ocurrió para atacar el problema de dispersión de onda durante la maestría. Este modelo es como una combinación de lo que hemos visto, ¿sí? La idea de este modelo es, va a generar, ¿no? Va a generar fronteras, ¿no? Una red neuronal que vamos a llamar red neuronal inversa. Esa red neuronal inversa se va a encargar de generar fronteras. Y va a haber otra red neuronal que se llama red neuronal directa, que se va a encargar de decir si esa frontera se aproxima o no a la dispersión de onda que genera la frontera que sí se midió en la dispersión de onda. No sé si me dice bolas, ¿se entendió? Listo. Pero, ¿cuál es la diferencia del modelo generativo? La red neuronal directa es una red que ya se entrenó antes, ¿sí? Es una red que ya se entrenó antes, o sea, esa red no se va a estar entrenando durante el entrenamiento de la inversa. Lo único que va a hacer es, de cierta forma, decir si esa frontera que está generando la red neuronal inversa, si se parece o no a la frontera real, ¿no? De hecho, esta red neuronal directa se podría cambiar por, que aparece otra vez, el operador directo, ¿cierto? Pero volvería a pasar lo mismo que con los métodos tradicionales. Si el operador directo es muy costoso, pues entonces el entrenamiento de esta red neuronal va a ser muy costoso, ¿sí? Entonces, lo que se plantea es
A ver, este operador y el problema directo usualmente es bien planteado. Lo puedo aproximar mediante una red neuronal. Y la red neuronal, que llamamos red neuronal directa, una vez entrenada, es muy rápida en su evaluación, ¿sí? Entonces, como es muy rápida en su evaluación, va a reducir el costo computacional que se tiene al evaluar el operador directo. Y esa es la idea, ¿no? Y aparece algo importante que tampoco tienen las redes neuronales generativas, que es una información a priori. Una información a priori de cómo se tienen que comportar los datos, ¿sí? Porque la idea es resolver problemas inversos, ¿no? Entonces tenemos que acotar de cierta forma nuestro espacio de soluciones para saber cómo van a ser esas soluciones que buscamos. Entonces, entrené un modelo, ¿no? Entrenamos un modelo y con 500 épocas ese modelo alcanzó ese error. Recuerden que el error es minimizar pues, esta cosa, ¿no? Es minimizar la norma de la directa a la inversa, el parámetro, menos los datos que se observaron en el que se dispersa. Bueno, y si tengo muchas direcciones, pues acá puedo poner un incel, ¿no? También de cierta forma la salida y hago la sumatoria sobre todos los índices. Esto es lo que se hace, ¿no? Entonces, este error ya era muy pequeño, con 500 épocas. Es decir, que lo que salía de acá y dispersaba la onda era muy parecida a la forma original que dispersaba la onda, ¿no? Eso era nuestra idea. Pero apareció un meme, ¿no? El meme de realidad versus expectativa. Aquí la expectativa era el círculo y la realidad lo que nos salió fue esos nubes de puntos, ¿no? Entonces, pues, ¿por qué no? O sea, nos preguntamos por qué, qué está pasando, y entonces no funciona nuestro modelo. Pues la cuestión es que me estoy saltando una parte importante, y es la información a priori. O sea, yo allá no le estoy dando ninguna información a priori. De hecho, acá, al no darle ninguna información a priori, el espacio de soluciones es todo R2. O sea, cualquier forma tiene que cumplir eso. Y el problema inverso de dispersión de onda es un problema mal planteado, ¿no? Recuerden eso. O sea que esa nube de puntos y la circunferencia tienen una dispersión, o sea, dispersan la onda de forma muy similar. Pero pequeños cambios, ¿no? Los datos que se observan generan grandes cambios en los resultados. ¿Sí? Es eso. Ahí está. Entonces dijimos, ok, entonces hay que añadir pues una información a priori. Si añadimos una información a priori, vamos a copiarnos un poco de la información a priori que ponen en las redes neuronales clásicas para el mismo problema. Vamos a suponer que es una forma de estrella y que esa EDT se puede aproximar mediante una serie de Fourier, donde pues esos parámetros de la serie de Fourier pues cumplen ciertas características, ¿no? Y pues ya, ahora sí da mucho mejor resultado, ¿no? Da una cosa mucho mejor. Entonces, lo que hay que tener en cuenta acá es que la representación que yo utilice para el espacio de soluciones que yo busco es muy importante, es una cosa fundamental, ¿no? De hecho, si yo utilizo una representación como por ejemplo series de coseno, en lugar de aproximar el RDT por series de Fourier, utilizo series de coseno. La circunferencia se puede escribir de forma exacta en esas series de coseno. La kite se puede reconstruir de forma exacta por series de coseno. La elipse también, y esas formas de virus también. Y fíjense que la red neuronal impuesta esta información a priori lo recupera muy bien, ¿no? De hecho, vimos varios artículos donde construyen un avión, ¿no? Ese es el problema de dispersión y reconstruyen un avión. Entonces nos preguntábamos, wow, o sea, ¿cómo le hacen para reconstruir un avión? Porque es un problema muy difícil de resolver y es un problema muy mal planteado, ¿no?
Y estuvimos viendo, y la representación que utilizan, la información a priori, es aviones, básicamente la representación da aviones, pero variando un poquito algunos parámetros. Entonces son aviones que tienen, son más chatos o con alas un poquito más grandes, ¿sí? Entonces eso es... si se utilizan menos datos, que es la idea, siempre utilizar menos datos para que no sea tan costoso. Eh, M acá son las direcciones de onda que se envían para que choquen contra el objeto. Entonces, si yo envío dos direcciones de onda, que es por ejemplo esta, y chocan contra una elipse, la reconstrucción es esta, ¿no? Si yo envío cuatro direcciones de onda, pues es mejor. Si envío ocho, pues es aún mejor, ¿no? Entonces, pues eso le pasa a todos los modelos, que si yo tengo más datos, pues mejor va a ser mi solución, ¿sí? Esa es la idea. Ya por último, para finalizar con los modelos generativos, pues hay digamos que un modelo que es prometedor, ¿no? Que viene de los flujos normalizados. La idea de los flujos normalizados sigue siendo la misma de los modelos generativos, sigue siendo ir de una distribución simple a una distribución compleja. Pero la idea acá es que hay unas redes neuronales que se llaman redes neuronales invertibles. Esas redes neuronales invertibles pues le van a permitir a uno ir de la capa de entrada a la capa de salida y de cierta forma de la capa de salida a la capa de entrada mediante sus capas que son invertibles. Entonces, para problemas inversos, pues esto es genial porque yo para el problema inverso necesité dos redes neuronales. Aquí no se van a necesitar dos redes neuronales, sino que con una sola red puedo ir de aquí para allá y allá para acá. ¿Sí? O sea, voy a hacer lo mismo casi, pero con una sola red neuronal. Estas redes neuronales, pues lo que permite es eso, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, voy de mis datos observados a mis parámetros, ¿no? Mediante la red neuronal que se puede llamar F, ¿no? Pero esa red neuronal F lo que hace es aproximar al operador directo, ¿sí? Y ese red neuronal F es invertible. Entonces yo puedo aplicar su inversa y obtener los parámetros, ¿sí? Entonces puede ir de un lado al otro y de un lado al otro. Entonces un ejemplo en el cual se puede utilizar es, por ejemplo, en las posiciones toma un brazo robótico, ¿no? Tiene ciertas articulaciones, cierto número de articulaciones ese brazo robótico, y lo que se tiene como dato observado es el punto a donde llega el brazo robótico. Entonces lo que uno quiere es todas las posiciones posibles en las que el brazo puede llegar a ese punto, ¿sí? Entonces acá están las redes neuronales invertibles, ¿no? Que dan como una varianza que tienen al llegar al punto que se observa. Y comparada, por ejemplo, con otros modelos clásicos, digamos, ¿sí? De aprendizaje automático, que es, por ejemplo, las BAES, ¿no? Pues dan mejores resultados, ¿no? Pero también siempre tiene que haber una distribución a priori sobre los datos. Sin embargo, acá las distribuciones a priori no tienen que ser impuestas de forma, digámoslo, manual, ¿no? Sino que esta distribución se puede aprender también en el entrenamiento de la red neuronal invertible. Entonces, pues eso es una ventaja también bastante grande. Entonces, pues vimos, ¿no? Algunos de forma general, ¿no? Muy general, de hecho, algunos métodos de aprendizaje automático para tratar problemas inversos, pues algunos ejemplos también de problemas inversos y aplicaciones de su vida real, y pues algunas ventajas del Machine Learning y desventajas también del Machine Learning, ¿no? Aquí es un campo que me parece tiene mucho todavía por explorar. Es un área de oportunidad muy grande. O sea, eh, las desventajas de las que hablé, no solamente las veo como unas desventajas, sino como un área de oportunidad en la que se puede trabajar y encontrar pues ahí algunos resultados que pueden mejorar esas falencias que tienen aún los modelos de aprendizaje. Estas son como unas referencias principales. Y
Agradecemos a nuestro Daniel. ¿Alguien tiene alguna pregunta para adelante? Dos preguntas. La primera es, en el método de optimización nos hablaste de que usaron. Y segundo, ¿qué herramienta? Digamos, usaron TensorFlow, PyTorch o alguna otra. Y el método de optimización en este caso, usaron el clásico o tuvieron que algo distinto. Hablas para estos, sobre todo para esto. En redes neuronales de descenso estocástico y muchas variantes de eso. Sí. Hablan de alguno de ellos. Usualmente, y estamos dando muy buenos resultados, para optimizarlo. El optimizador LBFGS está dando muy buenos resultados para optimizar redes neuronales en general. También algunos pues se la dan, ¿no? Pero como se pueden utilizar redes bajas para la DAM y es un descenso estocástico, ¿no? A veces no presenta tan buenos resultados como este, pero tiende a estancarse menos, ¿no? Entonces, por lo general, en los artículos que utilizan redes neuronales para problemas inversos se van a este optimizador. Y, ¿cuál fue tu segunda pregunta? ¿Qué herramienta usaron? Ah, sí. También, PyTorch. Se utiliza PyTorch, sobre todo. Hay otros artículos que prefieren TensorFlow, pero sobre todo nosotros, los resultados que mejor obtuvimos fue PyTorch porque nos permite hacer diferenciación automática de forma como rápida y efectiva, ¿no? La diferenciación automática es un método para aproximar las derivadas, ¿sí? Pero tiene ventajas que la diferenciación numérica no tiene y ventajas que también la analítica no tiene. Entonces, PyTorch ya tiene incluida como esa diferenciación automática y permite hacer estos gradientes rápido. O sea, entonces, PyTorch está muy bueno para eso. ¿Alguien tiene otra pregunta? Otro comentario rapidito. Ahí no está parado. Sí. Más quiero que me causa. Eso es equivalente cuando el ruido y la presión son gaussianas. Sí. Más ese detalle. Sí, tienes toda la razón. Es que sí. Gracias, Dani, por venir. Es que me queda una duda del modelo que tú presentaste en tu maestría. Dices que eso es entrenamiento con 500 épocas. ¿Eso no es muy poquito? Sí. Bueno. Sí, es poco, relativamente poco. Sí. Depende también de la cantidad de datos que tú tengas, ¿no? Porque si tú tienes una gran cantidad de datos, a veces no necesitas tantas épocas para entrenar, ¿no? Pero sí, en este caso sí fue poquitas. De hecho, yo tenía poquitos datos también. Pero digamos que lo que hace que eso converja rápido, que vaya rápido a la solución, era que pues, cualquier cosa estaba cumpliendo, bueno, cualquier cosa no, puntos, muestras de puntos, cumplían esta condición de cálculo. Sí, va mi siguiente pregunta, porque bueno, no sé, cuando mostrabas que el método no convertía, los puntos estaban muy pegados, y después le ponías la información a priori. ¿Eso no genera como sesgo de información, como pareció cuando no genera datos sintéticos? A ver, no es o sea, sí es un sesgo que tú quieres acotar, ¿sí? Pero entonces, es lo que te digo, o sea, así están funcionando los programas. Tienes que acotar tu espacio de soluciones, porque si das tu espacio de soluciones amplio, entonces, pues tienes el problema más cantidad, ¿sí? Entonces, cuando tú haces lo de poner esta condición, estás acotando el espacio de soluciones, ¿sí? Entonces ya no es para la red neuronal posible que den puntitos, porque los puntitos no cumplen esto. ¿No? Entonces el espacio de soluciones pues ya no puede ser, ya no tiene este sentido, sino tiene que tener sentido que al menos se relacionen. Sí, como que solo descarta la información. Ajá, descarta la información y no cumple eso. Entonces los puntos no cumplen eso.
¿no? Que no se relacionan de esa forma. Sin embargo, hay pues otras formas, ¿no? Por ejemplo, podría salir de una kite, si tú la vacías, podría salir una cosa así, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Pero no podrían salir puntos, no podrían salir cosas así. No, no así de cosas, ¿no? Sí, porque pues tienes que imponer esa condición a priori para contar tu espacio de soluciones. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, sobre este a priori, ¿lo metes en la función de calidad del quizás? Sí, sí, Como en los modelos tradicionales, ¿no? en los métodos tradicionales también. Sí. Entonces no tienes que ajustar el parámetro de balance entre los diferentes términos de tu función de calidad. Sí, de hecho, en este, bueno, para este modelo, no, porque solo tienes un término para minimizar, ¿sí? Pero, por ejemplo, en estos modelos, ¿no? Sí es usual, por ejemplo, poner acá lambda 2. Y aquí poner información a priori, ¿no? Esta es la información a priori. Entonces, sí hay que balancear los términos, porque si este término de acá es muy grande, entonces solamente le va a hacer caso a esto, ¿no? El modelo. Entonces, si solamente le hace caso a esto, pues podría salir perfecto una línea, ¿no? Algo que sea muy suave, una línea. Bueno, sí, una línea o algo así, ¿no? Y si le hace solo caso a esto, pues entonces la información a priori no tiene sentido, ¿no? No sirve. Entonces hay que balancearlo entre los dos, ¿no? Para que le haga caso tanto a este como a este, en cierta medida, y que dé soluciones que tengan sentido. Sí, ese es tu... Bueno, no más sobre tu modelo. Sobre el modelo. ¿Cómo modelas el modelo a priori? Ajá. ¿No tienes como un término extra en tu función de calidad? Sí, aquí lo que se hizo fue aplicarle una transformación a esta I general, ¿no? Entonces puse una T, ¿no? Que recibía una I y lo transformaba en una forma de estrella. ¿Sí? Transformaba en algo como T o coseno. ¿No? Entonces al final esto lo que resultaba saliendo de acá eran los parámetros de la serie de fiel. I y los de I. ¿Sí? Y lo aplicaba sobre esta de acá. Pues quedaba algo como la misma expresión, pero con el T. Para imponerle, esta sería la condición a priori. Ok. ¿Sí? Este. Y aquí la medida real. Esa era la forma de imponerla. Lo hice mediante una transformación. Yo tengo una duda. Sí. Que es, en las redes neuronales generativas, ese discriminador que hay, ¿eso es fijo o cómo funciona ese discriminador? No, él también se va entrenando a medida que el generador se entrena. O sea, los dos se tienen que entrenar al tiempo. O sea, si tú das un paso en dirección de ambos, va a borrar. Sí. A ver esto. Entonces, la idea del modelo generativo es que tú vas a buscar minimizar el error. Bueno, es que puedo cometer acá una barbaridad. Mejor, no. ¿Cómo lo ponemos para que se entienda mejor? La idea es, si tú das un paso en dirección, o sea, generativo, recibe acá parámetros z, ¿no? Y te saca unas muestras. ¿Sí? Listo. El discriminador va a recibir esas muestras. ¿Sí? Y también va a recibir datos reales.
Esos son reales. O sea que también se entrena como si fuera una red. Ajá, se entrena con datos reales, que necesitas saber datos reales, y con los datos que genera la generadora, ¿sí? Entonces, si tú mejoras esta en el primer paso, en el mismo paso tienes que mejorar esta, ¿sí? Bueno, también hay artículos que lo hacen un poco diferentes, o hay versiones donde, por ejemplo, yo mejoro esta una vez y esta la mejoro a las 5 veces, o cosas así, ¿sí? Pero eso depende mucho del problema que uno esté queriendo resolver, ¿sí? Pero en general se hace como, si tú mejoras esta para el primer paso, entonces tienes que mejorar esta en el primer paso, ¿sí? Entonces se entrenan las dos al tiempo y tienen que ir creciendo como las dos, mejorándose las dos al tiempo, ¿no? Y si no pasa lo que comentábamos, se mejora uno mucho, entonces Sí. se descompensa. Pues agradecemos al maestro Daniel. Nos esperamos la siguiente semana en otra sesión de seminario aplicadas y los que están aquí presentes los invitamos a pasar por bocadillos. Muchas gracias.